Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a hablar un poquito de literatura para despejar nuestra mente, para no olvidar que tenemos que leer, que no es lo mismo que nos lo cuenten a que nosotros lo leamos. Eso es muy importante. Y ahora les traigo un Verseles a Drácula. Este libro habla de esa tendencia que se tiene de esas leyendas de los pueblos, donde se comentan toda esta clase de pues apariciones de leyendas, de mitos que se van haciendo de un lugar y que después ya se siente como que fueran verdades, de tanto que se han hecho durante miles de años todos los seres humanos, de ley que nos han ido sobrepoblando todas esas leyendas. Hasta en nuestros sueños lo hemos visto, porque cuando algo se oye muchas veces ya forma parte del ser humano. Y aquí viene este mito de los vampiros. Y en este libro, que se alimentan esos vampiros únicamente de sangre, no hay que olvidar este clásico, el clásico de Braga Stowe, donde habla de ese pálido completamente vestido de negro y con aquellos enormes colmillos chorreando de sangre. Hoy sabemos que existen vampiros que se alimentan de energía y de emociones incontrolables y que necesariamente no andan con largas capas, porque esa es otra de las cosas que existe. Ese vampiro que nos quita las energías de la alegría, de vivir, del optimismo, y que va y nos cuenta todas las depresiones que sufre. Eso es un vampiro energético y que en la actualidad ese sí existe. Este libro es un libro de todos los estudios de fenómenos del vampirismo, que a partir de esa leyenda, de ese folclore y de los mitos de todo el mundo se aborda el tema sobre los vampiros, cómo defendernos de ellos y de esos poderes que ellos tienen. Aquí se va haciendo. Antes de ser elevada este libro al cine y a uno de los puestos privilegiados del imaginario en el siglo XX, la leyenda del vampiro que prolonga su existencia a costa de sangre de sus víctimas tuvo que alcanzar una formulación literaria que aglutinara todo ese cúmulo de elementos que estaban dispersos en las leyendas, en la imaginación popular, así como sus propios precedentes literarios, sirviéndose de recursos narrativos que parecen preservar a las obras, como la sangre del protagonista, del paso del tiempo, el irlandés Bram Stoker, que va a nacer en 1845 y va a morir en 1912. Supo sintetizar en Drácula, que lo hizo en 1897, de forma pues incomparable, varias de las más profundas pulsaciones del ser humano, la vida y la muerte, la sexualidad en sus más diversas y ambiguas manifestaciones, tanto el bien como el mal, la luz y las tinieblas, hablando de lo binario. La entrega no deseada, pero irresistible, para alumbrar este retrato fascinante que es ya un clásico indiscutible de la literatura del terror. Aquí vamos a ir viendo que a través de sus páginas nos vamos a ir familiarizando con todo el tema, aunque es de dominio popular. Aquí vamos a ir viendo ese vampirismo que se alimenta de esa energía de emociones incontrolables, estudios sobre el vampirismo, que a partir de leyendas y folclóricos de todo el mundo se ha ido haciendo pues esa leyenda en la que nos va dejando cómo
personajes como Voltaire está involucrado hasta en los vampiros. Aquí nos vamos a ir dando cuenta de que al ir escudriñando en todo este mito de los vampiros, ¿es posible que haya habido vampiros en el siglo XVIII? Después del reinado de Luke y Shaftesbury, y durante el reinado de otros como Diderot y otros tantos, se creyó que la existencia de los vampiros. Dicen que el benedicto don Agustín Calmet imprimió y reimprimió la historia de los vampiros con la aprobación de la Sorbona. En aquellos tiempos se consideraba que los vampiros eran muertos y que salían de los cementerios por las noches para succionar la sangre de los vivos, ya sea en la garganta o ya sea en el vientre, y después regresaban y se encerraban en sus fosas. Esas víctimas quedaban pálidas y iban consumiendo lentamente a todos los muertos que habían chupado el rojo líquido, engordaban y recobraban nuevamente ese color. Fue en Polonia y en Hungría que se comentaban todas estas cosas. Decían que habían estado en Moravia, Australia y Lorena, donde se creía que los muertos practicaban dichos actos maléficos y nadie había oído hablar de vampiros en Londres o en París, por ejemplo. Quien era capaz de crear la moda de vampiros y de adquirirlo, tanto en Grecia como podría haber sido Alejandro, Aristóteles, Platón, Epicuro o Demóstenes, sino en la Grecia cristiana y por desventura cismática, vemos a los cristianos del rito griego que creían en los cuerpos cristianos del rito latino, ellos sepultados en Grecia. No se podía porque estaban excomulgados, se decía. Creían precisamente en lo contrario del cristianismo y del rito latino, por los cuerpos que se corrompían y que se tenía esa impresión de un sello de bienaventuranza eterna. Todos estos ritos que han sido a partir del mundo nos van haciendo esa clasificación de los vampiros en los que se va a ir mencionando poco a poco cómo se van desfilando a través de la historia. Si bien en la actualidad ¿qué ha pasado con los vampiros? Han sobrevivido a toda esta globalización y al desarrollo científico y tecnológico. Pues fíjense, vamos a ver brevemente estas teorías científicas acerca de estas criaturas que han analizado todos los sociólogos de la especie. Aquí se dice que la apariencia pálida y delgada de este tipo de vampiros es solo ficción. Cuando alguien muere es obvio que pierda peso. Si alguien no tiene sangre y está muerto o recientemente fallecido, estaría pálido como un cadáver. Se cree que un vampiro clásico tiene que beber sangre porque él ya no tiene, mientras que se alimenta bien. Se cree que realmente parecerían seres humanos con mejillas sonrosadas y ojos luminosos. Aquí, ¿qué es lo que nos vamos a ir dando cuenta? Que esa apariencia delgada, con la piel pálida y los ojos llanamente rojos o amarillos, vienen de la creencia cristiana de que el vampirismo son los favoritos del diablo y que proceden del infierno, y han pensado que los vampiros clásicos, sobre todo, pueden cambiar en cualquier forma, ya sea en animal, incluyendo los tigres, los leopardos negros y los pumas, así como los perros, lobos, ratas y otros más. Solo se puede infiltrarse en toda esta tradición, pues como van viendo, todos estos vampiros, es la tradición, ellos también tuvieron enfermedades. Los vampiros podían contagiarse de cualquier enfermedad. La mayoría de estas son portadas por los seres humanos que no saben que las tienen. Los médicos pueden detectar una extraña bacteria, pero no son capaces de imaginarse siquiera cuál es el propósito. Solo unos cuantos Tremer, expertos en la senda de la sangre, son capaces de curar algunas enfermedades que ellos podrían contraer,
Como se ha dicho, los vampiros clásicos presentan dos impresionantes problemas de salud. El más serio se le llamaría tipo tóxico, el cual aparece por lo general entre los 80 y 120 años, después de haberse convertido en vampiro. Esta enfermedad consistía en un aumento paulatino de dolor, debilidad, pérdida de concentración y capacidad. Pues como ven, no son tan inmunes, pues psíquicamente y mentalmente les daría fiebre, dolor de cabeza y estomacales. Asimismo, el vampiro registraría inapetencia y aparecería con gran sentimiento de frustración. Estos serían los efectos que más o menos entrarían en su organismo. Debido a todas esas alteraciones de ADN, debido a esas infecciones virales de mordeduras, no se puede prevenir este proceso, sino simplemente debe soportarse ese cambio, debido a que el ADN se iría modificando. Pues vamos a ir platicando acerca bien del libro, porque aparte de que esta es una novela, ¿sí? Todo este libro tiene ese saborcito de entretenernos. Pues esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en el próximo libro y vamos a checarlo nuevamente.